Bueno, buenas tardes chicas y bienvenidas a la segunda clase. En realidad sería nuestra primera clase estrictamente teórica de la literatura en el nivel primario. Espero que hayan podido ver la clase de presentación y que más o menos puedan haber hecho un mapeo del recorrido de esta materia. Para hoy mi idea es hacer una breve teleclase donde puedo introducir el primer material teórico que ustedes van a abordar, que es de un autor denominado Terry Eagleton, que se inscribe en la tradición marxista. Digo esto porque les va a servir para contextualizar su mirada en torno al fenómeno literario. Y nuestra primera pregunta, la pregunta de la que partimos en este viaje, es una pregunta esencial que gira en torno a nuestro objeto de estudio. La pregunta es, ¿qué es la literatura? Si yo les doy un momento para que piensen en ese concepto, seguramente vienen a su cabeza como palabras sueltas o una lluvia de ideas o de imágenes, quizás asociadas a textos literarios que han leído, quizás asociada a conceptos como, por ejemplo, ficción, verdad, verosimilitud, pacto de lectura. Puede que resuenen en su cabeza si alguna vez han abordado en otra instancia este concepto, o lenguaje poético. Bueno, todas estas ideas son válidas, pero en realidad definir a la literatura no fue ni ha sido fácil a lo largo de la historia. Hubo quienes en primera instancia se ocuparon quizás de una manera rigurosa de intentar buscar un concepto de literatura que pudiera sistematizar ese campo de ideas muy disperso que existía en torno al mismo. Y este grupo fueron los formalistas rusos. Estoy hablando de un grupo de teóricos que se inscriben más o menos en el contexto de la Revolución Rusa en 1917. Son de corte estructuralista, o sea, su análisis, su enfoque es estructuralista, lo que significa que ellos se van a centrar en la forma. Y van a intentar, lo que intentan los formalistas rusos, o buscando un intento de responder esta primera pregunta inicial que nos invita hoy, que es ¿qué es la literatura? Los formalistas rusos intentaron sistematizar el campo de estudios de la literatura, es decir, darle estatuto científico, darle rigor, algo que hasta el momento era muy disperso porque el estudio de la literatura se hacía o desde el autobiografismo, es decir, caíamos en una revisión de la biografía del autor y a la luz de eso leíamos los textos literarios, o en el psicologismo y se hacía un análisis psicológico de los personajes, o en el historicismo y nos centrábamos en el contexto de producción de la obra, pero no existía un estudio riguroso. Entonces, para darle estatuto de ciencia, de disciplina a la literatura o a los estudios literarios, los formalistas van a intentar definir literatura. Yo voy a ahora introducir un par de conceptos que quizás suenen como muy extraños y las aturden un poco por ser la primera clase, pero cuando se encuentren con el material teórico que va a acompañar esta clase y puedan darle una lectura y puedan volver a ver este video, quizás se aclaren alguna de esas categorías y ya en una segunda clase voy a poder subir un PowerPoint donde van a tener como resumidas las ideas principales de ese apunte que primero quiero que puedan abordar por sí mismas. Bueno, como muy rápidamente, los formalistas rusos, y ya su nombre lo dice, formalistas, se centraron en el estudio del fenómeno literario en la forma, es decir, ellos se centraron en la forma. Por lo tanto, ellos entendían que el texto literario dependía de su forma, es decir, de su superficie, del lenguaje que utilizara. Ese lenguaje era un lenguaje literario, es decir, estaba basado en una techné, por lo tanto, estaba recargado de figuras retóricas. ¿Qué volvía al lenguaje, un lenguaje literario? Justamente esto, estar enriquecido de figuras retóricas. ¿Y qué significaba que un texto fuera literario? Que poseyera literariedad. Literariedad, esa palabra va a sonar mucho entre los formalistas, que era como una propiedad intrínseca, una esencia, y que radicaba justamente en el uso de este tipo de lenguaje poético, que volvía al texto literario y lo diferenciaba de los otros tipos de textos no literarios o de los textos de uso cotidiano. Entonces, los formalistas van a poner todo su foco allí, ¿sí? En la estructura, en la forma, en la literariedad. Van a ver que bajo un poco la cabeza porque consulto un poco lo que he apuntado aquí, sobre todo para que no me olvide de pasarle los conceptos claves. Este lenguaje tenía
Para ello un efecto enajenante o desfamiliarizante. ¿Por qué? Porque al separarse del lenguaje cotidiano, del que usamos todos los días para comunicarnos, volvía extraño, no solo se volvía extraño el lenguaje, sino que volvía extraña también la realidad, el enfoque sobre la realidad. Si bien algo de esto vamos a ver que puede estar presente en el texto literario, no necesariamente son características ni exclusivas y privativas del texto literario, ni tampoco son características que nos sirvan para definirlo. Eso es lo que va a poner en jaque Terry Eagleton. Es decir, el artículo que ustedes van a leer va a discutir con esta mirada de los formalistas, que en realidad fue acusada de inmanentista. ¿Por qué? Porque se encerraba en el texto y en su superficie, en la forma, y se olvidaba que el texto estaba inscrito en un contexto, es decir, en circunstancias de producción, y cuánto nos dicen las circunstancias de producción acerca de ese texto. Es decir, no es lo mismo un texto que fue producido en un contexto, por ejemplo, dictatorial, que en un contexto de democracia, o en periodos históricos diferentes. Es decir, si bien no hay que reducir la lectura del texto al contexto, sí el contexto sirve mucho para anclar y para resignificar muchas de las estrategias que el texto utiliza. Entonces, Eagleton, discutiendo un poco con los formalistas, va a refutar estas ideas partiendo de diferentes conceptos que ellos utilizaban para definir lo literario, que son los que acabo de nombrar, y discutiéndolos uno a uno. Por ejemplo, primero él discute que existe algo esencial, una esencia que convierta el texto en un texto literario. Es decir, para él no existe tal lenguaje que es exclusivamente literario. ¿Por qué? Porque las figuras retóricas primero. Cuando hablo de figuras retóricas me refiero a las metáforas, por ejemplo, a la anáfora. Bueno, ustedes no las tienen ahora teorizadas, quizás definidas, pero se darán cuenta que la poesía, sobre todo, utiliza muchos de estos recursos. La comparación, la imagen sensorial, la sinestesia, bueno, la rima, bueno, la aliteración, se me vienen a la cabeza algunas, la hipérbole. Yo las nombro y probablemente no conozcan estos conceptos, pero sí se van a dar cuenta que son recursos que embellecen el lenguaje, ¿sí? Que embellecen el lenguaje, esa es su finalidad. Entonces los formalistas consideraban que ese lenguaje era exclusivamente literario. ¿Qué va a decir Terry Eagleton? Terry Eagleton va a decir, no es exclusiva esta característica de la literatura, porque uno puede tener un texto que esté embellecido de recursos y que sea de uso cotidiano. De hecho, nosotros muchos de los recursos los utilizamos sin darnos cuenta en el habla cotidiana, usamos metáforas, usamos retruécanos sin darnos cuenta en el habla cotidiana. Y al mismo tiempo, muchos textos literarios están desprovistos de estos recursos e incluso usan un lenguaje coloquial, vulgar, e incluso los temas no son temas solemnes o elevados, sino que son temas cotidianos, se busca la poética de lo cotidiano. Entonces, no es suficiente para definir el texto literario. Dice Eagleton, sino ¿cómo explicamos que hay textos que nacen como literarios y luego dejan de serlo? ¿Sí? O al revés, textos que nacen como textos filosóficos, antropológicos, ensayísticos y después se vuelven literarios. Un ejemplo de eso es el Facundo, de Sarmiento, que es un ensayo político, ¿sí? Y que nosotros hoy lo leemos como un libro clave de la literatura argentina, ¿sí? Pertenece al género literario. O La neurosis de los hombres célebres, de José Ingenieros, que era un tratado psiquiátrico, y que hoy lo leemos como la literatura. Entonces, muchos textos no nacen queriendo ser literarios y se terminan convirtiendo en tales, y viceversa. ¿Cómo explicamos este fenómeno a la luz de lo que decían los formalistas? Si existe algo que es esencial, sería inmutable el concepto de literatura. Un texto nace y muere literario, digamos, porque tiene esa esencia, esa literariedad, ese lenguaje. Esto no es así, dice Eagleton. Prueba de eso es lo que acabo de decir. Entonces, hay textos que no necesariamente utilizan un lenguaje solemne y, sin embargo, son literarios. Un ejemplo es Lucas sus pudores, que es de Julio Cortázar, que está dentro del libro Un tal Lucas, y que les voy a pasar, porque se va a hacer largo si lo leo yo, para que ustedes puedan ver cómo un tema, hasta diríamos soez, vulgar, cotidiano, puede volverse motivo de un texto literario, y sin necesidad de que parezca un lenguaje solemne, estamos en presencia de un texto indiscutiblemente literario. Entonces, ¿qué vuelve a un texto literario? Bueno, esa es la pregunta, digamos, no es el lenguaje. O sea, por más que un texto utilice el lenguaje literario, no es esa la característica distintiva, exclusiva ni privativa que me va a permitir diferenciarlo de otros textos. Entonces, ¿cómo hago para saber si un texto es literario?
Otra cuestión que Eagleton discute, que planteaban los formalistas, es que no existe tal cosa de que ese lenguaje literario se separaba de la norma o del lenguaje cotidiano. ¿Por qué dice él? Porque en principio no existe una norma, es decir, una única forma normal de hablar que utilizamos todos los hablantes. Si bien todos los hablantes pertenecemos a una lengua estándar, ¿sí? Somos hablantes de la misma lengua, ustedes sabrán que existen los dialectos, cada región habla de una forma diferente, los sociolectos, que tienen que ver con la clase social o el nivel de escolaridad, existen los cronolectos, que tienen que ver con la edad. Entonces, hay variantes lingüísticas dentro de una lengua, por lo tanto no hay una única norma. Además, dice él, si decimos que el lenguaje literario es aquel que se aparta de la norma, de lo cotidiano, el lunfardo, por ejemplo, es un lenguaje que se aparta de la norma y se aparta de lo cotidiano y no es literario. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Entonces, no es lo que decían los formalistas. ¿Qué es lo que me sirve para definir como literario a un texto? Bueno, seguimos entonces ahondando en la forma en que Eagleton empieza a rebatir concepto por concepto lo que tiraban los formalistas. Los formalistas también decían que el lenguaje literario era autorreferencial, es decir, solo hacía referencia a sí mismo. Nosotros cuando hablamos de referente hablamos de a qué cosa de la realidad está haciendo referencia el mensaje, ¿sí? El texto, el lenguaje. En este caso ellos decían que era un lenguaje autorreferencial. Si bien hay cierta poesía, sobre todo alguna poesía vanguardista como esta que les voy a leer de Girondo, que es autorreferencial, es decir, que uno no le puede encontrar, sobre todo si utiliza gitanjáforas, que son palabras inventadas, literarias, es un recurso literario. De todas maneras van a ver que hay algún referente que resuena en sus cabezas. Este texto es de Oliverio Girondo, un poeta de la década del 20 en Argentina, perteneciente a la vanguardia, y dice así: Milú, vidulia, mi godo siladobe, Milú, vidulia, mi golo sidalobe, milú tan luz, tan tú que me lucí el abisma, y desentratelura y venusofrodea, y me nirvana el suyo, la cruz y los desalmes, con sus melibeleos, sus eropsiquisedas, sus decúbitos lianas y dermiferios limbos y gormullos. Milú, mi luar, mi mito, de monoave de arroza, mi pesada, mi luisita niña, mi lú plévida, mi toda lú mía. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes, yo les pregunto de qué habla el texto, algo se les habrá venido en su cabeza. Quizás por la forma en que yo lo leí, quizás por la entonación, quizás por este mi posesivo y porque hay algunas palabras que sí tienen referentes, hayan sentido que el texto era un texto de amor o que había un tratamiento cariñoso hacia el objeto amado, ¿sí? Es muy probable que hayan pensado en eso, porque la mayoría de los lectores piensan en eso. Entonces, por más autorreferencial que quiera ser un texto, por más que use un lenguaje inventado, recargado de recursos y quiera hacer referencia a sí mismo, siempre está haciendo referencia a algún significado, a algo de la realidad que se nos asocia como lectores en la cabeza. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial y con esto quiero cerrar. Si no es todo eso que decían los formalistas rusos, si no hay algo esencial, inmutable, una propiedad intrínseca al texto que lo vuelva literario, ¿qué vuelve literario el texto? Lo que vuelve literario el texto, dice Eagleton, tiene que ver más con el acto de lectura que con el texto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros decidimos si leemos un texto como literario o no? Y en parte sí, pero no nosotros como individuos aislados, sino como colectivo social. Para Eagleton, la literatura tiene que ver con la manera en que una sociedad, en un contexto sociocultural dado y en un tiempo determinado, decide leer un texto como literario o no. Es decir, decide hacerlo entrar al canon de lo literario o no. ¿Y eso con qué va a tener que ver? Y acá es donde viene esa vertiente marxista que les decía en él. Va a tener que ver esencialmente con la ideología. ¿Y por qué entiende? ¿Qué entiende por ideología Terry Eagleton? Todo ese conjunto de sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos, ideas, conceptos que atraviesan a una sociedad en un momento determinado y que son imperantes o dominantes o hegemónicos, ¿sí? En ese momento. Entonces, es el acto de lectura lo que vuelve al texto literario. No hay algo inmutable, inmanente. Por eso el concepto o la categoría de literatura es para Eagleton una categoría hueca, vacía. ¿Por qué es vacía? Porque se va a ir llenando de acuerdo a cómo una sociedad, conforme a su ideología, decida construir
ese canon literario no en un momento dado de la historia. Y eso es lo que sí explica que un texto pueda nacer siendo no literario y luego se convierta o sea apreciado como literario, y pase lo contrario también. Textos que no estaban en el canon, por ejemplo, por cuestiones ideológicas que fueron censurados, sin ir más lejos, textos que fueron censurados en el nazismo, textos que fueron censurados en la literatura, después vuelven al canon, vuelven a pasar a formar parte del canon literario. Por canon se entiende como el conjunto de obras que una sociedad considera valiosas y literarias en un momento determinado, ¿no? Serían como las obras cumbres de la literatura de ese momento, de ese país en cuestión. Bien, entonces, vuelvo. Es una categoría vacía, no existe nada inherente que vuelva un texto literario, ¿sí? No existe tal literariedad y, en todo caso, es el acto de lectura lo que hace o lo que convierte a un texto en literario. Como decidimos como sociedad leer ese texto en base a nuestra ideología imperante. Aclarado este concepto de Eagleton, que es muy flexible y es el que vamos a manejar en esta cátedra porque es el que nos va a permitir ver con mayor amplitud el fenómeno literario y no quedarnos en un análisis inmanentista o encerrado en la forma, o pecar de reduccionistas al hablar de literatura, o pecar de dejar un montón de textos o encorsetar otros dentro del concepto literario, sino verlo como una categoría flexible, variable, que va a ir cambiando, que va a ir mutando y que va a tener mucho que ver con la ideología, con la historia, con la sociocultura, con la política, en un contexto. Entonces siempre es un concepto situado. Este es el concepto que vamos a trabajar. Y hay otro concepto que rebate y que no está asociado a los formalistas, pero con el que discute Terry Eagleton, que es un texto literario es aquel que es considerado bello o valioso en términos de estéticamente bello, bien escrito, dice él, en una cultura. Dice él, esto es muy cuestionable porque el concepto de belleza va cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes si habrán visto un cuadro renacentista, por ejemplo, habrán visto que el modelo de mujer renacentista no tiene nada que ver con el modelo de mujer que maneja el canon de belleza actual. Entonces, es un concepto variable también. Por lo tanto, no podríamos decir que lo bien escrito es esto y ponernos todos de acuerdo en eso, porque eso también va a ir cambiando a lo largo de la historia. Definir a la literatura en términos de lo bien escrito también nos va a dejar mal parados. Por eso, creo que el concepto más abarcativo en este sentido y más amplio es el de Terry Eagleton. Bueno, les invito a poder leer el apunte ahora con estas directivas y poder ver el video quizás antes, quizás después también para acompañar la lectura, y a que puedan ir separando y anotando todas las dudas, todos aquellos interrogantes que puedan ir surgiendo en torno a la lectura, para que en el próximo encuentro podamos ir evacuando esas dudas. Yo voy a adjuntar también una guía de lectura con algunas preguntas que las ayuden a leer el texto o a ver en qué me quiero enfocar, porque es un texto un poco difícil, quizás con terminología y ejemplos que no manejen, así que luego iremos bajando esos ejemplos que sí puedan ser más accesibles para ustedes, y con esa guía se pueden ayudar a ver dónde poner el foco en este primer teórico que nos va a acompañar en el recorrido de la materia. Nos vemos la próxima clase. Saludos a todos.